todos y a todas. Gracias por acompañarnos. Con esta charla, profanar lo público, simbolismo religioso y espacio público. No sé si pasa en general. Yo en mi barrio tengo una iglesia que pusieron hace unos años y después de la edificación levantaron una cruz que se ve, yo qué sé, 10 kilómetros a la redonda. Como que no, para cualquier otro tipo de símbolo sería imposible. Bueno, Antonio es un conocido del CAUN y de Europa Laica. De hecho, Europa Laica y el CAUN pues hay una vinculación bastante fuerte. Ha sido presidente de Europa Laica durante varios años y no sé hasta cuándo, 3 o 4 años. Y nada, es historiador, escribe con frecuencia en prensa, artículos bastante lúcidos. Yo creo que la formación de historiador, en fin, documenta todo lo que dice con una gran capacidad de argumentación y bueno, pues escuchar es un placer. Así que gracias, Antonio. Adelante. Bueno, como sabéis, esto forma parte de las tertulias laicistas, ¿no? Porque efectivamente aquí se vienen haciendo las tertulias laicistas y parece ser que es motivo del CAUN volver a impulsar y hay una persona que normalmente hace una introducción sobre los temas. En este caso fue Pedro que me dijo si por favor podía hacer una charla sobre el simbolismo religioso. Probablemente pues tiene razón, tiene que ver, pues también llegan las Navidades y esto es, digamos, suele ser motivo de polémica, ¿no? Entonces, podemos decir que el simbolismo religioso en las sociedades más secularizadas como las nuestras, cada año, digamos, tiene menos significado, porque la gente no comprende incluso el significado de los símbolos religiosos. Antiguamente, cuando España era católica o Europa era católica, había cierta identificación con esos símbolos, pero en las sociedades secularizadas de hoy, la gente no comprende el significado de los símbolos. Esto no ocurre en otras sociedades donde la religión forma parte de la vida cotidiana y del Estado, etc. Ahí normalmente hay una identificación mayor con la simbología religiosa. Entonces, podemos decir que la simbología religiosa está decayendo en muchos países secularizados, particularmente en Europa, porque decae la religión en sí misma. Sin embargo, sea una sociedad secularizada, más o menos secularizada, sea un Estado más o menos laico, ahora la simbología realmente que predomina, la simbología realmente sacra que hay en nuestra sociedad de hoy es la simbología comercial. Es la que realmente invade las grandes ciudades, los espacios públicos y, mucho más importante, invade el mundo digital en que vivimos. Estos símbolos son los que predominan y es una simbología que está vinculada a la producción del capitalismo, al ultracapitalismo. Los símbolos estos que vemos, por ejemplo, aquí, son los símbolos que hoy existen en todo el mundo y todo el mundo los reconoce, tanto en el mundo virtual como en el mundo real. Y es una simbología compatible con la simbología religiosa, con la simbología civil o con la simbología social, porque realmente hay varias simbologías. Una simbología cívico-política, que es, digamos, la de los estados, la simbología oficial, una simbología social, que es la que predomina, y una simbología religiosa tradicional. Esa simbología religiosa muchas veces también es la simbología del Estado, como ocurre en muchos países del mundo hoy. Entonces, me gustaría recuperar una frase que precisamente escribió la autora de este libro, Nólogo de Naomi Klein, un libro que ya tiene 25 años. Es un libro muy atractivo porque, sobre todo más que atractivo, es un libro profético, porque realmente cuando ella es un bestseller mundial, ¿no? Pero cuando ella escribió ese libro, poco después nos invadieron estas marcas, porque ya estaban las grandes empresas tecnológicas las que crearon estos símbolos, que son los símbolos, como digo, que comprende todo el mundo. Entonces, dijo Naomi Klein, dice, actualmente la palabra clave del marketing mundial
no es vender Estados Unidos al mundo, como veníamos haciendo, porque efectivamente durante mucho tiempo el marketing mundial era vender el modelo de vida americano, no solo el modelo de vida americano, sino el modelo cultural, el modelo simbólico. Y dice, la palabra clave del marketing mundial no es vender Estados Unidos al mundo, sino lograr una especie de condimento de marketing para todos los habitantes del mundo que se imponga como una simbología universal. Esto lo dijo Naomi Klein hace ya 27 años. Y verdaderamente es de plena actualidad estas palabras, porque vemos que efectivamente esta nueva simbología es la simbología que está detrás de todas las demás, que es el fondo de todo lo demás. Mirad, hay momentos en que se producen en las sociedades momentos que podemos llamar de ruptura simbólica, que son los momentos revolucionarios, los momentos donde se dan transformaciones sociales y económicas importantes, y uno de esos momentos que podemos denominar así momentos de rupturas simbólicas en la sociedad puede ser la Revolución Francesa. Ese fue un momento que cambió las mentalidades sociales y creó un clima donde la sociedad tradicional o la sociedad religiosa iba también a ser vista de otra manera. Un autor importante es Alexis de Tocqueville, que es un autor que, claro, voy a citar aquí una cita que tiene ya casi 220 años, y os digo porque tiene una actualidad muy grande cómo está escrito, tiene una frescura, parece que está escrito hoy, y él hablaba del ambiente que significaba la Revolución Francesa en relación a lo que estamos hablando, ¿no? Y él decía lo siguiente: debido a que la revolución parecía estar luchando por la regeneración de la especie humana, más aún que por la reforma de Francia, encendió una pasión que no habían sido capaces de producir jamás las revoluciones políticas más violentas. Inspiró conversiones y generó propaganda. Así, al final, adoptó aquella apariencia de una revolución religiosa que tanto asombro causaba a los contemporáneos, o se convirtió más bien en un nuevo género de religión ella misma, una religión incompleta, bien es verdad, sin Dios, sin rituales, sin vida después de la muerte, pero una religión que, sin embargo, como el Islam, inundó la tierra con sus soldados, apóstoles y mártires. Quiere decir que la Revolución Francesa se convirtió de alguna manera en una religión política. Digamos, los regímenes secularizantes se van a convertir también ellos en sus rituales civiles en una especie de religiones políticas. Entonces, esto lo podemos ver como en esa Revolución Francesa, por ejemplo, se establecieron en los primeros años de la Revolución, sobre todo en el año 2 de la República Francesa, de la Primera República Francesa, se establecieron unos rituales cívicos alejados de la religión. Es más, tenían el fundamento de alejar la religión de la estética de la revolución. Y así ellos crearon un nuevo calendario, el calendario revolucionario, que acabó con el calendario gregoriano, siempre para uso civil. Establecieron ritos civiles, muchas veces inspirados en la cultura grecolatina, en fin, pero que pretendían sustituir los rituales y celebraciones religiosas. Incluso establecieron también, evidentemente, ritos civiles obligatorios, como el matrimonio civil obligatorio, que arrinconaba, digamos, los rituales de paso religiosos. Esto es un poco ese momento revolucionario de explosión de la revolución y de intentar establecer una ritualidad civil alejada de lo religioso en ese momento. Pero esto fracasó. Esto duró, el calendario revolucionario duró 12 años. Como sabéis, fue Napoleón quien suprimió el calendario en 1807, y la primera lección que se puede extraer de este voluntarismo de la Revolución Francesa en relación al simbolismo cívico es que
un simbolismo cívico, si quiere realmente arraigar en la población, no puede ser impuesto a machetazos. Esto lo hemos visto en muchas religiones políticas, es decir, en muchos estados secularizantes que intentan poner una simbología estética que acabe con lo tradicional e imponerse un poco a la fuerza. Esta es algo que se puede extraer de lo que es la Revolución Francesa en cuanto a la simbología. Muy pronto ya se vio que Francia, en su imperio, digamos, en la constitución del imperio napoleónico, ya se vio que era necesario que la simbología tradicional fuera utilizada por el Estado. Es decir, en vez de enfrentarte a la simbología religiosa, lo que se hizo fue adaptarla al Estado y a las necesidades del Estado civil. Y fue Napoleón, en 1800, quien tiene una interesante frase, que voy a leer aquí, que explica esta, es una frase además muy simpática, que intenta explicar cómo voy a adaptarme yo, cómo la religión va a obedecerme a mí y cómo esa religión la voy a utilizar yo para los intereses del Estado civil. Dice, fui convirtiéndome en un católico como gané la guerra de la Vendée. La guerra de la Vendée fue la guerra contrarrevolucionaria, ¿no? Él dice que se hizo católico porque los contrarrevolucionarios eran católicos. Dice, fui convirtiéndome en un católico como gané la guerra de la Vendée. Haciéndome musulmán como me asenté en Egipto. Haciéndome un ultramontano católico como me gané los corazones de los hombres de Italia. Si tuviese que gobernar una nación de judíos, reconstruiría el templo de Salomón. Es decir, esta idea de utilizar la religión para la expansión estatal, en este caso del modelo de sociedad francesa, ya lo veía claramente Napoleón, y después ya los estados que surgieron del desmembramiento de los imperios en el siglo XVIII y XIX, en esos estados-nación, la mayoría de ellos van a utilizar la religión como parte de su esquema civil. Ya anteriormente, los países que habían tenido una reforma protestante habían utilizado la Iglesia también para para integrarla en lo que es la simbología cívica. Otro modelo, digamos, de ruptura simbólica que podemos poner aquí de ejemplo es la Revolución Rusa. Otro momento, digamos, que se produce una idea, una voluntad de transformar la sociedad y al mismo tiempo de transformar la simbología identificativa cívico-política. Y en un primer momento lo que se hace es, un poco imitando a lo francés, pues se cambia el calendario y en primer momento el movimiento bolchevique era bastante vanguardista, entonces crea una estética un poco de vanguardia. Daros cuenta que, por ejemplo, el primer director, digamos, de todo el patrimonio histórico de Rusia fue Kandinsky. O sea, con esto está dicho todo. O sea, empezaron a difundir, digamos, una estética civil basada en el vanguardismo, ¿no? Eso duró verdaderamente muy poco y con la contrarrevolución staliniana inmediatamente se establece una simbología que es una simbología, un ateísmo de Estado, un ateísmo un tanto artificial, basado, digamos, en un cientificismo, en un amor a la ciencia, etc. Y junto, digamos, a una estética de realismo-socialismo muy empalagosa, que es lo que predominó simbólicamente, civilmente, en aquellos años de la Unión Soviética. Pero esto, como vemos, cayó enseguida porque realmente era una simbología cívica que no tenía una identificación con el pueblo ruso de ninguna manera. Y cuando, por razones políticas y económicas, cae la Unión Soviética, en ese momento esa simbología desapareció de la noche a la mañana. O sea, fue como una cosa que se vendía hasta en los mercadillos, o sea, rápidamente ya nadie más se acordó de ella. ¿Qué ha ocurrido? Que una vez que se establece el nacionalismo ruso, el nuevo nacionalismo ruso, que es el que, digamos, dirige Putin ahora mismo, lo primero que hacen es asociarse a la Iglesia Ortodoxa rusa
que es la que hoy simbólicamente predomina digamos, en la estética cívico-política simbólica. Y esto es lo que ha hecho Putin. O sea, Putin lo que ha hecho es tomar como socio más importante a estos niveles del simbolismo ruso actual la Iglesia ortodoxa, ¿no? Entonces, en otros países, sobre todo en la descolonización, lo que llamamos en la descolonización en los años 20, países como Turquía o países como Egipto, en los procesos de guerras de independencia que tuvieron, se establecieron modelos para ahuyentar a los enemigos de estos procesos, que eran básicamente el islamismo, que representaba la sociedad, digamos, más atrasada y más reaccionaria a estos efectos políticos. Y ellos establecieron modelos laicos. En algunos momentos en Egipto tardaron más, pero en Turquía desde un primer momento estuvo siempre asociado la idea de la independencia turca con la idea de la construcción de un Estado laico o laicizante, digamos, en el caso de Turquía. Pero como vemos, quizá solo abarcó a un grupo social, porque vemos ahora mismo como de nuevo en estos países la simbología que está, digamos, avanzando es nuevamente la simbología religiosa, porque la religión está avanzando, se está convirtiendo en una religión, además con sus propios partidos políticos islámicos, que lo que hacen ahora mismo es poner en cuestión los avances laicos que se habían adquirido en estos países. Si bien es verdad que en algunos, como Turquía, hay una contestación social muy importante, como vemos esta manifestación precisamente que os he puesto en esta fotografía de una gran manifestación que hubo en Turquía a principios de 2019, precisamente protestando por los avances de la religión en el Estado, y esta fue una gran manifestación laicista que se hizo en Turquía. Más allá de esto, en la actualidad ha existido siempre, pero hay un simbolismo que no tiene nada que ver con la historia de las naciones o con la historia de las civilizaciones que existen, y es la simbología vinculada a la identidad colectiva, o la simbología vinculada a lo que podemos denominar luchas de emancipación. Esto en el siglo XIX y XX europeo se vio claramente, porque esa simbología fue la simbología del movimiento obrero, que incluso era muy anticlerical, estaba confrontada a la simbología religiosa, y esa simbología del anarquismo, del protosocialismo, del socialismo histórico, pues tuvo mucha fuerza para una clase social en ese momento. En la actualidad esa simbología ha desaparecido prácticamente y ha sido, digamos, parcializada o sustituida por unas simbologías relativas a luchas de emancipación, de identidades, o también podemos llamar de pueblos, ¿no? Como por ejemplo la simbología que gira alrededor de la bandera Pachamama, de todo lo que es el altiplano boliviano, que se ha extendido a toda Latinoamericana, y es una reivindicación, en definitiva, con su propia simbología de los pueblos aborígenes, de los derechos de los pueblos aborígenes. Y después está, por ejemplo, todo lo que es la lucha por la liberación sexual, liberación de la mujer, movimiento homosexual, etc. Todo eso también ha creado sus propias simbologías con sus propias banderas, o el movimiento que pongo aquí, el movimiento pacifista, exactamente igual, a través de luchas que comienzan en Inglaterra, se va generalizando sus propios iconos y sus propias simbologías. Estas, o más recientemente también el movimiento verde, donde el movimiento ecologista mundial, donde tiene sus propias... Y estas simbologías pugnan por entrar en la simbología civil de los estados, o sea, pugnan por estar en los estados, y además son motivos de muchas luchas en muchos estados. Digamos, esto claramente lo vemos en muchos países donde esta simbología está totalmente prohibida, donde se retira, etc. E incluso dentro de las sociedades de ahora hay disputas porque
esta bandera esté en tal o cual ayuntamiento, o te la quitan o te la vuelven a poner. Es decir, ¿por qué? Porque son, digamos, derechos sociales todavía no consolidados, aunque se han reconocido en las declaraciones internacionales, no están todavía claramente consolidados en la sociedad. Por esa razón, este tipo de simbología, bueno, pues es un poco, lo que he hecho es un repaso de las simbologías que estamos aquí hablando, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica, en países como el nuestro, en países donde hay una alta secularización, donde ya la Iglesia o el cristianismo no tiene una influencia social amplia, en estos sitios, como puede ser nuestro país, ocurre que la Iglesia pretende, sobre todo, tener una simbología que sea muy aceptada por un sector social. Los sectores católicos, por ejemplo, si hablamos del catolicismo, que pertenecen a ellos. Es decir, aquellos sectores, por eso se habla de iglesias de influencia social amplia o iglesias de pertenencia. Y ahora lo que hay son iglesias de pertenencia en las sociedades seculares. Es decir, aquellas personas que van a un colegio católico, que después van a una universidad católica, que después están todos relacionados, digamos, incluso en el mundo de los negocios empresariales por el catolicismo, y que hacen los rituales católicos, que frecuentan todo lo que es el mundo católico. Esto pasa lo mismo con el evangelismo en los Estados Unidos, por ejemplo, influye mucho también en la política. Estos bloques identitarios en base a las religiones, que esto es lo muy actual, van a influir en la política. Por ejemplo, en Estados Unidos los grupos evangélicos, depende a qué denominación pertenezcas, es importantísimo para entrar en la política y para tener éxito en la política. Entonces, pues bien, hay una anécdota que he explicado yo creo que alguna vez, y es que no hace mucho, hace unos años, 4 o 5 años, el Papa de Roma había hecho en el Vaticano una convención de familias católicas, y fueron miles de personas, miles de familias católicas en la explanada del Vaticano. En ese momento él estaba en uno de los balcones del Vaticano, el Papa Francisco, y pidió que le llevaran un niño, y le llevaron un niño, y entonces él le dijo allí ante el público que le hiciera la señal de la cruz, y el chico no sabía hacer la señal de la cruz, no sabía hacer el símbolo de la cruz. Entonces, claro, esto enfureció al Papa le enfureció, pero claro, en una convención de familias católicas, tener ahí un niño que no sepa hacer, pues él se engañó, y lanzó rápidamente una campaña con medios audiovisuales, con folletos, por todos los colegios católicos del mundo, para enseñar a los niños de infantil a hacer bien la señal de la cruz. Hay vídeos, hay cosas muy simpáticas, y precisamente este niño forma parte de los carteles que sacaron para esta campaña, ¿no? De cómo hacer la señal de la cruz. Es decir, la Iglesia Católica está interesada ahora más que nunca en que haya un sector social que esté claramente adherido a toda su simbología, a todos sus rituales, etc. Es lo más importante que ahora les preocupa en los países más secularizados. Es evidente que en países como católicos de historia, como es el nuestro, pues la Iglesia nunca va a renunciar a que la simbología católica esté más o menos, forme parte más o menos de la simbología civil. Por eso la Iglesia pues utiliza, pues lógicamente, todo lo que es su poder para intentar influir en la simbología civil. Eso lo tienen todas las iglesias, porque cuando hablamos de la profanación del espacio público, decimos, bueno, ¿cómo la profanación del espacio público? Será la profanación del lugar sagrado, porque realmente el diccionario te dice que profanas los lugares sagrados, no los espacios públicos. Pero realmente la palabra es curiosa, porque la palabra profanación tiene un origen etimológico religioso, porque fa en griego es templo, ¿no? Y lo profan es lo que está anterior al templo. Y la idea original de esa palabra
es que los fanáticos, es decir, los que están en el templo, los que forman parte de la religión, van afuera del templo, a lo que está anterior al templo, para profanar ese espacio y para hacer proselitismo. Vosotros habéis hablado de las sacerdotisas que hacían prostitución sagrada, que iban alrededor del templo para llevarlos al templo. Realmente es una cosa curiosa esta palabra, porque se utiliza en un sentido diferente al que tuvo original. O sea, realmente la profanación, y la Iglesia es lo que hace, quiere propagar la fe, quiere, digamos, ocupar espacios civiles, y a esto evidentemente nunca va, ni incluso en los estados más secularizados va a renunciar a ello, nunca va a renunciar a ello. Y un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, el tratamiento de la blasfemia, ¿no? Es decir, la blasfemia es un delito en los códigos penales de muchos países que son plenamente secularizados, y sin embargo se mantiene este delito. ¿Cómo es posible? Porque este delito está en clara contradicción con la libertad de expresión. Como países que reconocen la libertad de expresión mantienen todavía la crítica a la religión como un delito. Y además es que están empeñados en que esto se siga manteniendo no solo en España, sino en muchos países de Europa. Claro, la cuestión es que lo que pretenden es que el Estado reconozca siempre, digamos, o tenga un privilegio, digamos, decir, bueno, un pecado lo incluyo en mis leyes civiles. O sea, una cosa que es una cosa dogmática de una religión, y yo tengo que tener un buen trato con las religiones. Es una demostración de que las iglesias pretenden que los estados sigan tratándola bien. O sea, y de hecho así es, porque por ejemplo otra cosa verdaderamente curiosa con las iglesias es que simplemente por el hecho de ser iglesia, tú ya eres una entidad no lucrativa beneficiosa para la sociedad. Te dan ese marchamo de entrada. Entonces, claro, pues bien, mirad, en el caso de España, sobre este tema es curioso porque las organizaciones confesionales españolas nunca sacan comunicados conjuntos. Sacaron 3 comunicados conjuntos, es decir, la Iglesia Católica, la Federación Islámica, la Federación Evangélica, solamente tres comunicados. Uno fue contra el matrimonio igualitario, se pusieron de acuerdo, sacaron la declaración conjunta. Otra fue, me parece que fue por el tema de la enseñanza de la religión, y otra fue por esto de la blasfemia. Y yo voy a leeros simplemente una parte de ese comunicado que sacaron las iglesias para ver la mentalidad que tienen las iglesias sobre este asunto. Dice: las ofensas contra los sentimientos religiosos aún gozan en nuestro país de una tolerancia social incomprensible. En España se profanan templos y símbolos, se hace burla y escarnio público de los referentes más sagrados de la fe religiosa de millones de personas con total impunidad y tolerancia. No entendemos, por lo tanto, esa tolerancia y complicidad para con las ofensas religiosas, y nos resulta inaceptable que las mismas pretendan ampararse en la libertad de expresión. Esto es lo que realmente, como veis, esta cuestión que para ellos es intolerable realmente que se insulte a Dios, o sea, que se critique a la religión, a su dogmática, y ellos van a estar empeñados siempre, las organizaciones religiosas, en que este tipo de delitos siga estando en los códigos penales. Pues bien, en España es evidentemente que la simbología religiosa pues está por todos lados, porque nuestra historia es católica. O sea, esto es así. Los callejeros están plagados de nombres de las religiones. Nuestros propios nombres son católicos, son del santoral. El calendario es católico. La iconografía histórica es toda católica. Entonces, es evidente que esa simbología social tú no puedes vivir sin ella, porque está ahí donde tú quieras, ¿no? Pero civilmente también tenemos esa proyección, es decir, por ejemplo, en la bandera está la cruz,
o sea, pusieron en la bandera el escudo borbónico, que también tiene la cruz. Y cada año lo que se hace es una ofrenda al Santiago Apóstol, que es el patrón de España, donde va el jefe de Estado normalmente a entregar la nación al patrón. Es decir, que hay incluso civilmente, como vemos, una cierta simbiosis entre, digamos, el núcleo duro de la simbología católica y la simbología cívica, ¿no? Claro, lógicamente no vivimos en el nacionalcatolicismo, y ahora, por ejemplo, vemos en las últimas décadas, sobre todo en la última década, que, por ejemplo, a nivel de gobierno central se cuidan las formas, es decir, no, incluso se hace algún funeral laico, es decir, no se hace que sea religioso, se intenta que las promesas ante los cargos públicos sean no religiosos, es decir, hay una cierta acomodación, a cierta neutralidad en los ámbitos de gobierno. Pero claro, si ya te vas a la realidad de nuestro calendario, a las fiestas, daos cuenta que incluso nuestro calendario laboral, porque el calendario laboral, no sé si sabéis, pero se pacta cada año con la Iglesia Católica, de acuerdo al Estatuto de los Trabajadores, por el tema de las fiestas católicas. Es decir, pero las fiestas, digamos, patronales, mayormente son fiestas todas católicas. Entonces, en la geografía, por toda la geografía, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, en todos los lados, digamos, hay una simbiosis tal que es prácticamente huir de ella. Es decir, todos los cargos públicos, si tú eres concejal, consejero de tal, todos van cada año decenas de veces a fiestas populares religiosas, a actos religiosos, a conmemoraciones religiosas, es de una manera permanente. En el observatorio, digamos, que tenemos Europa Laica, recogemos selectivamente este ajetreo de los cargos públicos españoles en la participación en todos estos actos. Muchas veces, cuando se confronta esta realidad, cuando se intenta desde la sociedad confrontar esta sociedad, un político, un partido de izquierdas, asociaciones como la nuestra, que vamos a confrontar, que vamos a intentar que las instituciones sean neutras en el ámbito de las creencias religiosas, en ese mismo momento tú te conviertes ya en una persona mal vista, porque eres tú el fanático. O sea, se da la vuelta, el fanático eres tú. Esto no es un tema español, esto es un tema más a la francesa, es un tema extranjerizante. Realmente no forma parte es una tradición. Incluso te dicen, no, bueno, mira, voy a ir, pero es que en realidad es una tradición. Es una tradición cultural, te dicen. Claro, incluso en la izquierda pasa esto. O sea, la izquierda española ha tenido una tradición histórica, ya no digo anticlerical, es que antirreligiosa. Es decir, toda la historia de la izquierda española, la izquierda anarquista, la izquierda socialista después, tuvieron por las circunstancias, una de sus batallas fundamentales era establecer el Estado laico, la escuela laica, es decir, y esa era una de sus mayores preocupaciones, y esto además se demostró en los textos constitucionales que se llegaron a alcanzar, tanto en la Primera República como en la Segunda República, donde se establecieron, digamos, unos marcos laicos, es decir, era la tradición que tenía la izquierda española. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues, sorpresivamente, con los cambios sociales que ha habido, nos encontramos que incluso la izquierda más moderna, en este asunto, no lo comprende. O sea, participa en la tradición, participa en la cultura. Por ejemplo, vamos, porque yo creo que todos estamos un poco en este ámbito de la cultura política de izquierdas. Por ejemplo, cuando nace Podemos, ellos lo primero que crean son unos círculos de espiritualidad, que los llaman, que eran para que los miembros de las religiones se organizaran dentro de Podemos. Y claro, y además, al principio,
quizá con carácter, digamos, populista, no voy a decir o de otro tipo, pues por ejemplo Pablo Iglesias hablaba de tal o cual fenómeno social, tal cual tema, y dice, bueno, además es que esto es lo que dice el Papa. O sea, el Papa era como para darte credibilidad a lo que tú dices desde un punto de vista civil. Esto claro, bueno, pues ocurre que ha ocurrido ahora, por ejemplo, con Yolanda. O sea, Yolanda es una nueva izquierda, quiere tener una amplitud social, va a las elecciones y como una cosa fundamental es ir a ver al Papa. O sea, tiene que ir a ver al Papa y sacarse una foto con el Papa. Era una cosa clave. ¿Por qué? Porque, claro, al no estar segura de su credibilidad social, sabe que va a tener una mayor amplitud, logrando una credibilidad, vamos a decir, religiosa, que la del marchamo religioso, el Papa de Roma. Y así es lo que pasa, porque es lo que ocurrió, fue a ver al Papa, etcétera, ¿no? Así pues, ocurre que hay que identificarse con la religión, también en nuestro país, y no solo en Estados Unidos, para tener éxito en la política, porque si no te suelen marginar de la política. Un caso curiosísimo, y quiero comentarle aquí porque es curioso el caso, era Rocío Ruiz, que era una miembro de Ciudadanos, que es nombrada en el año 2019, la nombran consejera de Igualdad en la Junta de Andalucía. Esta mujer en realidad no era política, ella se había afiliado hacía poco a Ciudadanos, pero por la cosa de la política la nombran consejera de Igualdad. Y ella había escrito, ella era profesora de instituto y escribía en un periódico local de Huelva, y había escrito hacía 5 años, en el año 2013, una serie de artículos criticando la Semana Santa. Entonces, decía en estos artículos, dice: la Semana Santa, desfiles de vanidad y rancio populismo cultural. La Semana Santa, decía después, es una exitosa puesta en escena turística y una penosa demostración de la necesidad que tiene la gente de pan y circo, un entretenimiento de la plebe de votos que confunden la religión con el protagonismo y el fanatismo. Bueno, en realidad era una crítica un poco cuestionando la confesionalidad de las instituciones andaluzas y también del populismo que hay detrás de estas fiestas católicas. Claro, esto lo sacó Vox, porque Vox formaba parte de la coalición y entonces el jefe de Vox dijo lo siguiente, dice: basta de insultar nuestra identidad y nuestras tradiciones con el dinero de todos. Si no le gusta la Semana Santa, que no vaya, pero búsquese un trabajo que no le paguen todos los andaluces. Si no es cesada, Vox pedirá su reprobación. Claro, como dependía de los votos de Vox, el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno, dio una rueda de prensa para, digamos, disculparse públicamente y trajo a Rocío para hacer un arrepentimiento público de lo que había escrito hace 5 años. Y entonces ella lo que dijo fue, dijo, no representa lo que pienso ni lo que defenderé como consejera. Lo lamento profundamente, ¿no? Pero lo más, ya el corolario de todo esto fue la dirigente de la izquierda andaluza, que era Ángela Villela, representante de Adelante Andalucía. Dijo lo siguiente: esta mujer desprecia con sus declaraciones a lo que es sencillamente ser pueblo y ser cultura popular, y acusó después a Rocío Ruiz de ser una clasista. Y todo esto por criticar la Semana Santa. O sea, daros cuenta, es una especie de... Antiguamente pues estaban los estatutos de sangre, o sea, las demostraciones de arrepentimiento sobre las críticas a la religión, y esto es lo que pasó en el caso de esta mujer, ¿no? El propio partido Ciudadanos es también un caso muy pertinente, porque Ciudadanos nace en Cataluña como un partido de centro derecha, anticatalán, vamos a decirlo así, pero se declaraba laicista.
Entonces Ciudadanos da el paso a la arena nacional, todo hay que decirlo, con fondos del Banco Sabadell, si no lo puede hacer, y ellos llegan a hacer política a escala nacional y cambian los estatutos del partido, porque no pueden ser laicistas. Entonces dicen, tenemos que ser constitucionalistas, porque le decimos no es constitucional, y cambiaron los estatutos por aconfesional. Claro, en realidad sabían perfectamente que si ellos se dirigían a un electorado de centro-derecha, tienen que cambiar su entidad laicista, que querían ellos entonces destacarse así, por esta cuestión, diferenciarse de esta manera, dentro de la derecha española, porque la derecha española tiene una identidad católica, funciona como tal, es decir, la derecha española funciona como tal, y sobre todo su electorado. Entonces ellos pues tienen que, Ciudadanos tuvo que adaptarse a estas circunstancias de lo que pide el mercado electoral, ¿no? Un caso también de estos arrepentimientos, para mí espectacular, quizá uno de los mayores, es el caso de Rita Maestre, porque Rita Maestre, claro, Rita Maestre aquí la vemos cuando, digamos, hicieron una protesta en la Universidad de Madrid para denunciar la existencia de las capillas católicas en las universidades públicas. Entonces hicieron esta demostración y fueron a protestar, y bueno, a la manera de Femen se desnudaron el torso, etc. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ella llega al Ayuntamiento de Madrid, esto había sido denunciado por el párroco de la Complutense, y llega esto, y Carmena, entonces la alcaldesa de Madrid, le dice, bueno, mira, como va a salir el juicio, lo que vas a hacer es arrepentirte públicamente. Entonces cogieron a unos fotógrafos, la llevaron al obispo de Madrid, y ella se arrepintió delante del obispo de Madrid de lo que había hecho de joven en la Universidad Complutense. Pero durante el juicio también pasó lo mismo, se arrepintió. Pero el problema no es que te arrepientas, es que el problema es que después, detrás de aceptar una simbología confesional, siendo político, estando en las instituciones, detrás hay mucho más. O sea, no es solamente la aceptación de una simbología, es la aceptación de, digamos, de una manera de entender la vida. Porque claro, aquí la vemos ahora ya siendo, en la segunda, siendo ya concejal, ya incluso creo que había perdido el poder, con un Belén católico que ponen dentro del ayuntamiento, impresionante y horroroso, por cierto, y además con la bandera nacional, o sea una estética verdaderamente. Y claro, tú dices, ¿qué ha pasado en esta persona que de estar protestando por la existencia de capillas católicas en la Universidad Complutense, llega a afectar hasta los belenes estos que ponen en los ayuntamientos, ¿no? Esto es el problema, porque detrás normalmente suele haber la aceptación de muchas otras cosas, ¿no? Pero frente a este tipo de políticos que se arrepienten, políticos que no intentan, digamos, pues amoldarse a lo que se quiere, en definitiva, aceptar las cosas como son, pues hay otros políticos que son, creo, un ejemplo en esto. Y fue el caso de Martiño Noriega, que era el alcalde de Santiago de Compostela, de la coalición Compostela Verde, que era una especie de Podemos en aquel momento, y él, estando en Santiago de Compostela, una de las ciudades con más patrimonio histórico de raíz religiosa de toda la geografía, él intenta desarrollar una política, vamos a decir, de presentación del patrimonio histórico religioso desde una perspectiva humanista y no eclesial. Se distancia de lo que es el año jacobeo, se distancia de ese turismo que tiene también una connotación religiosa y le da toda otra connotación. Esto, claro, choca inmediatamente con los poderes religiosos, con la conferencia episcopal, con las diferentes comisiones de la conferencia que se dedican al patrimonio histórico. Y lo más importante, él decide, el primer año, decide no ir a la ofrenda
de la Nación al apóstol Santiago cuando fue Felipe a hacer este acto. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Voy a decir lo que dijo, voy a leer lo que dijo el principal periodista de Galicia en temas municipales. Lo que dijo fue: el principio del fin del gobierno de Compostela Abierta del 2015 fue la negativa del entonces alcalde recién llegado Martiño Noriega a representar al concello en la ofrenda al apóstol de la catedral. Efectivamente, fue el principio del fin. Le hicieron una campaña impresionante, incluso se metieron en su vida personal. Fue una campaña que se hizo tanto en la Iglesia Católica con una parte del Partido Socialista, que después tomó el poder ahí el gobierno municipal, y una campaña de estas sucias sobre su vida personal, etcétera, que a pesar de que hizo una gestión municipal espléndida, fue sacado del gobierno porque perdió muchos votos y hicieron una coalición entre PP, PSOE y tal para gobernar el PSOE. Eso es lo que ocurrió en este caso, ¿no? Pero efectivamente yo creo que lo que le perdió a Martiño Noriega fue efectivamente negarse a ir, como dice este periodista, a la ofrenda esta de la Catedral de Santiago. Frente a este tipo de alcaldes que también, y de políticos municipales que también hay bastantes en la geografía, no solo es Martiño Noriega, nos encontramos con otro tipo de alcalde. Alcaldes populistas que utilizan la religión para hacer política. En este caso estamos hablando del alcalde de Vigo, Abel Caballero, que es una persona que tiene casos extraordinarios en su haber. Uno de ellos es la Cruz do Castro. O sea, la Cruz do Castro es una cruz que en el año 1964 instaló el Movimiento Nacional enfrente del Ayuntamiento de Vigo, a los pies del Monte o Castro. Es una cruz a imitación de la Cruz de los Caídos, pero más pequeña, y con las banderas de Falange y todo esto. Entonces, una asociación local memorialista llevó este tema a los tribunales, una vez que Zapatero aprobase la ley de memoria histórica. Y sorpresivamente para todo el mundo ganó el juicio en primera instancia y obligaron al Ayuntamiento de Vigo a quitar la cruz. No hubo manera, porque Abel Caballero recurrió ante el Tribunal Superior de Galicia, lo ganó porque quitó las cruces y las flechas y dijo: no, esto lo voy a dejar como una cruz simple cristiana. Y ganó el juicio, y como vemos, es otro caso claro, porque era una buena oportunidad para quitar esa cruz del fascista. Pues no fue posible. Él mismo también, en esta foto lo podéis ver, digamos que en Galicia hay dos enemigos principales entre los políticos. Uno es Feijóo, o era, porque ahora está aquí, y otro era Abel Caballero, ¿no? Son los polos del Partido Socialista y del PP, etc., ¿no? Entonces, ellos nunca se ven, pero como veis aquí, los reúne el Cristo de la Victoria. Esta procesión, que es una procesión que estaba de capa caída en Vigo, pero lo levantan con dinero público. O sea, Abel Caballero da un montón de dinero para revitalizar las llamadas cofradías, etcétera, y lo que hacen es promocionar incluso ritos católicos que estaban prácticamente en decadencia absoluta. Lo que hacen es con dinero público promocionarlos, ¿no? Esto ocurrió también, por ejemplo, ocurre en muchos sitios. Yo pongo algunos ejemplos. En Cantabria, por ejemplo, hay también unas procesiones, unos años jubilares que llaman, en este caso del año jubilar lebaniego, que es una tradición local de una comarca que son 5.000 personas, no llegan, y en esa comarca se hace una historia porque ahí está en un monasterio el Lignum Crucis, que es el trozo de la cruz más grande de la cruz de Cristo. En fin, es una historia local, comarcal, pero lo que hacen es, esto es muy típico, es crear la propia administración, sociedades públicas para el fomento de estas peregrinaciones.
con la idea de que esto fomenta el turismo. Entonces, en el caso de Cantabria, crearon esta sociedad que se llama la Sociedad del Año Lebaniego, y estas sociedades las inundan de dinero. En este caso, por ejemplo, en 4 años recibieron casi 15 millones de euros para el fomento de unas procesiones que, sinceramente os digo, es que no va nadie. Nosotros veis las fotos y vamos, es una cosa doméstica. Pero esto también se hace la Q de Caravaca, o sea, se hacen multitud de, digamos, de tradiciones muertas ya por la Iglesia Católica que son revividas por las administraciones públicas, ¿no? Ya un caso pues espectacular es el asunto de la Semana Santa. La Semana Santa, aquí ya no hay límites ni cortapisas ninguna, sobre todo en Valladolid, sobre todo en Andalucía. Las cofradías reciben mucho dinero, se crean departamentos especiales dentro de las administraciones para fomentar las Semanas Santas. Todo esto, claro, en base al argumento de la justificación de la tradición, la cultura y el turismo. O sea, la religión como, digamos, nuestro diamante en bruto para atraer, digamos, turistas. Entonces, esto ya aquí es imposible hacer nada, porque se te echa todo encima. O sea, nosotros hemos acudido, por ejemplo, la denuncia al Ministerio de Defensa. Hasta el año 1996, que sacó una sentencia del Tribunal Constitucional en la cual se dice que los soldados que no quieran ir a rendir honores a Cristo, lo que sea, en ese caso, por esa sentencia, fue la primera sentencia que logró que te puedas negar a ir a estas procesiones, porque hasta ese momento realmente te castigaban. O sea, si no ibas, si tú por ejemplo estabas en una unidad que se llama así, la unidad de honores, tú no te podías negar, y si te negabas, pues bueno, por esta sentencia fue el caso de un soldado que se negó, y bueno, en este caso fue la primera vez que lo ganó. Desde entonces siguen yendo, porque realmente si tú te niegas a ir, te marginan de la vida militar. Esto es claramente lo que está pasando. Nosotros hemos hecho preguntas al Ministerio de Defensa sobre cuánto cuesta esto, te dan explicaciones, simplemente te dicen no, van voluntarios, es lo que te dan, pero en realidad se involucra al ejército español en sus diferentes armas en lo que son las procesiones de Semana Santa. No solo de Semana Santa, porque hay en otras muchas actividades litúrgicas católicas donde van los ejércitos, y desde luego todo lo que es autoridades militares está en cantidad de sitios por toda España, en los sitios más recónditos que te puedas imaginar. Si no hay nadie, pues te ponen al cabo de la Guardia Civil, o sea, es así, o sea, por toda España. Entonces, una de las cosas que hicimos hace poco fue el asunto de, claro, coincidió una Semana Santa con las elecciones. Entonces nosotros planteamos a la Junta Electoral que impidiese a los candidatos que tuvieran cargos municipales en ir a las procesiones por considerarlo un acto electoral. Esto ocurrió, no se nos contestó, después se nos contestó que bueno, que sí que podían ir. Claro, el asunto es que, por ejemplo, un alcalde no puede ir a inaugurar una exposición o a inaugurar una obra en un periodo electoral. En cambio, sí puede ir a las procesiones católicas. O sea, esta es la gran contradicción que tiene la Junta Electoral en relación, por ejemplo, a este tema, ¿no? Pero vamos, como digo, es prácticamente imposible atacar el tema de la Semana Santa porque es imposible. Hace poco ocurrió también una anécdota curiosa, y es que unos humoristas catalanes hicieron una parodia de la Macarena, o de una de las vírgenes de Sevilla, y incluso la izquierda, más a la izquierda,
que son andalucistas de izquierdas, se lo tomaron a mal. Dijeron que Cataluña estaba insultando a Andalucía. Es un error, porque lo que esa crítica genera es que esta izquierda intenta identificar el catolicismo con la identidad andaluza. Entonces es algo verdaderamente curioso, pero ocurrió hace poco este tema, ¿no? Como digo, a nivel de tribunales, cuando se hablan los temas a los tribunales, siempre muchas de las sentencias son que, bueno, es tradición cultural, en definitiva te dicen es tradición cultural y punto, y ya es tradición cultural. Claro, quiero decir, ¿qué tradiciones culturales son estas? Porque este es otro asunto importante. ¿Qué tradiciones culturales son? Tenemos el caso de la Virgen de la Paloma en Madrid. Claro, la Virgen de la Paloma, todas las tradiciones de vírgenes son reaccionarias, todas 100%. O sea, de lo más reaccionario que es verdad que la gente no sabe el significado. No lo sabe porque, como dije al principio, bueno, la identificación con la religión católica, o sea, la gente ya no conoce los símbolos católicos, no saben qué significan. Y mucho menos las tradiciones de una virgen o de un santo. ¿Quién va a saber esto? Pero es evidente que la tradición de la Virgen de la Paloma es una tradición que es que el cuadro de la Virgen de la Paloma se quita de la iglesia, se baja ese cuadro, se esconde el cuadro y pasados unos días se vuelve a poner. Es un poco, es la historia. Entonces aquí lo que lo pone es Carmena. Cuando estaba Carmena lo ponía Carmena. ¿Qué hay detrás de esta historia? Bueno, la historia, como todas estas historias de vírgenes, tienen muy pocos años, tienen 150 años, 160 años. Era la historia siguiente. Cuando venían los liberales, o los republicanos, o los progresistas de la época, los reaccionarios católicos quitaban el cuadro, lo escondían entre el pueblo, para después, cuando se restaurara la monarquía, volverlo a poner en la iglesia. Es un poco la historia, la tradición. Es decir, que son tradiciones además reaccionarias, con claro contenido político. Pero los de izquierda van a todos estos actos y te dicen, no, es una tradición cultural. Sí, pues una tradición cultural reaccionaria de la peor catadura política. Entonces, es un poco el asunto. Por ejemplo, el tema de las vírgenes es otro de los temas donde la asociación está muy activa, y uno de los juicios más importantes que hemos tenido, todo el procedimiento, fue cuando Fernández del Opus Dei puso la medalla a la Virgen del Amor. Claro, esto de poner medallas en todos los pueblos, en todas las localidades, que las hacen alcaldesas perpetuas, las dan muchos honores a las vírgenes. En este caso, llegamos hasta el Constitucional, la Audiencia Nacional, el Supremo. O sea, recurrimos todo lo que se puede recorrer. Por una cuestión que era dar a la Virgen del Amor la medalla al mérito policial. Y ya de por sí es difícil. Pero es así. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? El Tribunal Constitucional se despachó con un folio mal escrito, diciendo, sencillamente lo digo, diciendo que esto no tenía relevancia constitucional. Esto fue lo que dijo, no tiene relevancia constitucional. La Audiencia Nacional, el otro, que viene a decir, después de dar muchos circunloquios, dicen, es tradición. Es tradición. Y otro caso espectacular que tuvimos fue el caso de la Virgen del Rosario en Cádiz. Esta Virgen, a solicitud de 3.000 ciudadanos, el alcalde decide dar la medalla también de oro de la ciudad a esta Virgen del Rosario. Claro, nosotros, a solicitud de personas de la ciudad de Cádiz, interpusimos demandas sobre el tema, puesto que el reglamento de las medallas es imposible dar una medalla, de acuerdo al reglamento de concesión de medallas, a una persona que no fuera física. Entonces, esa fue la razón jurídica en la que nosotros lo intervenimos. ¿Qué pasó? Impresionante. Lo que pasó es que nos encontramos en la vista oral de este juicio con fanáticos de todas las cofradías de Cádiz
y alrededores, con 100 y pico fanáticos, que te llamaban extranjero, que no eres de aquí, etcétera. Estas personas, de estas cofradías, que algunos dicen, yo creo que bien intencionadamente, que se pueden resignificar, no, hay un reaccionario impresionante, o sea, la masa crítica de estas cofradías es verdaderamente reaccionario. Pues lo más increíble del tema, que no lo pudimos grabar, fue la vista oral, donde el Ayuntamiento de Cádiz llevó un abogado, que además la cofradía, que no tenía una cofradía que no tenía en realidad vela en este entierro, ella se personó por interés propio. Y cogieron un abogado, el Ayuntamiento y la cofradía conjuntamente, y llevaron unos peritos. Todo esto fue hace poco, en la sala del juicio llevaron a unos peritos, historiadores de gran renombre en Andalucía, donde explicaban al tribunal, allí mismo, que llevaban documentación, que la Virgen era un personaje histórico y que tenía una existencia real. Esto increíble. Y después llegaron a explicar, esta fue la segunda parte, otro perito, en el cual explicaban que el maremoto por el cual se le daba el mérito, que había sido parado, efectivamente ese milagro tuvo una realidad, y llevaban mapas y explicaban efectivamente que se había producido ese hecho. Y en cuanto a la hambruna que hubo en ese momento, también a través de la intercesión de una cofradía pudieron repartir panes, etc. Pero todo esto demostrado, según ellos, con documentación, etc. Y esto fue la prueba pericial del juicio que vimos ahí. Sorpresivamente lo perdimos, o sea, porque lo perdimos y tuvimos que ir a la audiencia de Sevilla y también lo perdimos. Todo esto, evidentemente, con costas para... Bueno, lógicamente, por ejemplo, en el caso de la Virgen del Amor, el asunto fue bastante curioso, porque ahora tú te vas a una comisaría, te vas a cualquier comisaría y lo vas a ver. Vas a ver los pósters de la Virgen del Amor con la medalla. Han editado masivamente estos pósters que los reparten por todas las comisarías de España, y también regalan unos calendarios, yo te digo porque los he cogido de una comisaría, unos calendarios que cada año editan de la Virgen del Amor, ¿no? Es decir, es un poco este asunto, ¿no? Con este fin, precisamente, Europa Laica, como asociación, ha intentado, pues, impulsar acciones que vayan en favor de la libertad de conciencia de las personas en las ciudades y de la neutralidad en relación a las religiones de los ayuntamientos. Y con esa idea montamos la idea de crear reglamentos de laicidad en los ayuntamientos. Realmente hay dos ayuntamientos que tienen un reglamento como tal, que es Gijón, que lo va a tener por poco tiempo, y Rivas Murcia, Madrid, la única ciudad que lo tiene, porque hay otros ayuntamientos que han hecho mociones particulares interesantes sobre muchas cuestiones, pero básicamente estos reglamentos lo que te dicen es que el ayuntamiento tiene que tener una neutralidad simbólica, que tiene que mantener unos servicios de ritos de pasos civiles para ofrecerlos a los ciudadanos, y que cualquier tipo de subvención de las religiones o sus organizaciones se tendrá que hacer en pie de igualdad con otro tipo de organizaciones privadas. Básicamente estos son los reglamentos de laicidad. Sin embargo, no se han podido aprobar porque generan tal discusión en el ayuntamiento que se plantea, que verdaderamente se plantea una especie de lucha civil en el pleno municipal que se traslada después a la sociedad. El último caso lo tuvimos en Gijón. Esto fue increíble lo que pasó en Gijón. En Gijón había una alcaldesa muy comprometida con nosotros, con el laicismo, y ella pues va a intentar que efectivamente se apruebe antes de irse el reglamento, ¿no?
Bueno, el reglamento, pues si eran 4 páginas, al final ha quedado solo en media, pero en definitiva era solamente que los cargos públicos no fueran a actos religiosos, ¿no? Pero eso generó tal polémica que fue el punto esencial del debate electoral de las últimas elecciones en Gijón. Fue ese. O sea, la prensa estaba todo el día polarizando al electorado sobre los que apoyaban el reglamento y no apoyaban el reglamento. Es más, como hubo unas primarias en el Partido Socialista para ver quién quería ser alcalde, el elegido por el Partido Socialista fue un señor que además era cura, bueno, había sido cura, que dijo, lo primero que dijo es: si yo gano, si gana el PSOE otra vez, quitaremos el reglamento de laicidad. O sea, esto es así lo que ocurrió. Entonces se genera tal discusión en una cuestión que es, digamos, de democracia, que realmente pues, no sabes muy bien a qué atenerte, ¿no? Finalmente quiero hablaros de, porque es un poco de actualidad, de lo que es el simbolismo de estas fechas, porque estas fechas de la Navidad están bastante, para la Iglesia son bastante incómodas, porque al ser una de las pocas fiestas que no tienen un origen católico, sino que tienen un origen pagano, pues la Iglesia no se encuentra cómoda. Durante muchos años, en Europa al menos, en los países católicos, la Iglesia controlaba un poco los rituales, es decir, la Navidad era a la manera católica, ¿no? Esto va a cambiar a partir de los años 60, donde se introducen ritos paganos, que si Papá Noel, incluso, a ver, revoltillos que vienen de Estados Unidos, y entonces esto ya, la Iglesia católica europea se siente amenazada, ¿no? Y ocurrió en Dijon en 1951, un hecho espectacular, aquí os traigo la foto, donde el clero católico, junto con el clero protestante que hay en la ciudad de Dijon, en Francia, precisamente para parar esta invasión pagana de la Navidad, se les ocurrió nada más y nada menos que quemar un Papá Noel delante de los niños de la ciudad. Y esto dio la vuelta al mundo, y el antropólogo Claude Lévi-Strauss escribió después un relato que se titula El suplicio de Santa Claus en Dijon. Y claro, lógicamente la Iglesia en estos momentos digo que se siente incómoda, porque ya la realidad comercial de la Navidad, la realidad pagana, se impone sobre los ritos católicos. Entonces la Iglesia católica en los países sobre todo católicos intentan que les protejan. Entonces ellos apelan a los valores familiares de la Navidad, apelan a lo que son los aspectos, digamos, intentan que las televisiones hagan una programación de acuerdo a la Navidad católica. La televisión española cumple a rescatar este tema, porque no son solamente las retransmisiones, son también las programaciones de películas, que son todas películas de Navidad. Europa Laica ha preguntado varias veces a la televisión española sobre estos asuntos, y bueno, te dicen lo que cuesta y tal, pero después te dicen que bueno, es una tradición cultural. Entonces, este asunto de la Navidad, como digo, ellos tienen como, digamos, tour de force el Belén católico. El poner el Belén católico en todas las instituciones públicas que sea posible. No solamente en España, esto es en toda Europa. En Francia, por ejemplo, es increíble, porque en Francia el Frente Nacional, con neogolistas, plantean que hay que poner los belenes en todo tipo de ayuntamientos. Claro, el problema es que la Corte Suprema francesa ha dicho ya varias veces que esto transgrede, digamos, el laicismo francés, porque, digamos, Francia no es un Estado católico ni es cristiano, es un Estado laico. Entonces, como eso está muy consolidado en la jurisprudencia francesa,
pero ellos apelan precisamente a la identidad cristiana. Tanto el Frente Nacional como los negolistas apelan a esta realidad de origen cristiano ante la amenaza del Islam. Es un poco la justificación que ellos dan a nivel popular, y por esa razón que tienen esta batalla. Aquí esta batalla no se ha dado, porque aquí ya automáticamente los directores de instituto, los directores de los colegios, los ayuntamientos te ponen belenes en todas las instalaciones públicas de suyo propio. O sea, no hay que convocar ni a la asociación de belenistas ni nada, lo hacen ellos de suyo propio y por lo tanto no quitan. Pero ocurrió un caso curiosísimo, que es que Adif, la de los ferroviarios, ellos tenían un convenio con los hermanos de San Juan de Dios para que en Navidad los hermanos de San Juan de Dios se ponen belenes por todas las estaciones de ferrocarril. Pero hace 3 años o hace 4, no sé muy bien, se cambiaron los estatutos de Adif y se dijo que en las estaciones de Renfe no iba a haber propaganda electoral ni propaganda religiosa. Y por lo tanto, cuando quiso hacer hace 2 años o que fue esta operación, la Orden de San Juan de Dios, la directora de Adif dijo, claro, es que no lo podemos hacer puesto que el reglamento nos lo está impidiendo. Entonces pues les dijo que no. Inmediatamente se movió Roma, en fin, se movió todo el mundo, y prácticamente en 24 horas obligaron a poner los belenes en todas las estaciones de ferrocarril en contra de los estatutos de Adif, por una orden de José Luis Ábalos, que entonces era el ministro de Obras Públicas de que dependía este asunto. Es decir, las presiones fueron tan fuertes que se pusieron en ese momento, ¿no? Y otra de las cosas que ellos ensalzan mucho es la caridad católica. Ya ha empezado el Banco de Alimentos, la Operación Kilo. El Banco de Alimentos es un negocio, en otra ocasión podemos hablarlo, pero utilizan la idea de la exhibición de la pobreza, las cenas de caridad. Estas cenas de caridad, el propio Congreso, aquí os doy una foto donde el Congreso de Diputados, con el padre Ángel, el obispo de Madrid, daba una caja al pobre para que pueda cenar esa noche. O sea, todo este tipo de retrotraernos a la España del Berlanga de los años 60, de Plácido, todo eso es lo que hace la Iglesia. Pero os puedo garantizar que es increíble cómo en todos los pueblos de España, en todas las ciudades de España, todos los políticos van a las residencias de ancianos católicos, van a lavar los pies a los pobres. O sea, es una cosa increíble que realmente pasa en esta época, ¿no? Y el defensor del pueblo, en relación a esto de los belenes, recibió varias quejas sobre los belenes. Y bueno, la respuesta del defensor del pueblo es la tradición, etc., ¿no? Claro, pero recibió quejas ese año sobre los lazos amarillos que en Cataluña ponían algunos profesores de instituto, etc. ¿Y qué dijo el defensor del pueblo? No, el defensor del pueblo dijo, no, esto no se puede poner. Los belenes sí, pero esto no. O sea, quiero deciros un poco el marco en el que nos movemos. Esta, digamos, la vergüenza que podemos ver en esto de la inundación de la simbología católica en las instituciones, en las fiestas, etc., que a veces la propia institución se avergüenza de ello. Y un caso es, la foto que veis ahí, ese es el crucifijo que presidiría el Tribunal Supremo, la sala central del Tribunal Supremo. Ese crucifijo, con motivo del juicio de los independentistas catalanes, claro, iba a ser retransmitido a todo el mundo por televisión. Entonces la propia sala se reúne y dice, no, vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo. Efectivamente, lo quitaron argumentando que lo quitaban porque iba a ser reparado. Entonces, claro, esto un poco, pero
darnos cuenta el anacronismo que hasta las propias instituciones ya son conscientes de que si esto se plantea públicamente vamos a quedar muy mal, porque va a dar la imagen de que España está juzgando a los independentistas que han hecho un referéndum y además lo hacen bajo, digamos, la fe de Cristo. Y bueno, y finalmente, como símbolo, digamos, nacional católico por excelencia, es la cruz del Valle de los Caídos. Haya una legislación que permitiría derrumbar la cruz como símbolo y quitar a la compañía esta de benedictinos que están, digamos, albergando la cruz, rezando a Franco todas las noches, y el asunto es que ya pasa el tiempo, no se hace, etc. Entonces lo más importante de esto es saber que si esto cae, es muy importante, porque esto sería, digamos, precisamente un símbolo de que cambiaría las cosas. Porque detrás de la simbología, por eso decimos, ¿no?, detrás de la simbología o del subconsciente incluso social de la simbología, hay una realidad que es un modelo social, una inercia histórica que permite no avanzar en los cambios, y eso es, digamos, lo que fija la simbología. Entonces, nada más, y podemos seguir el debate. Bueno, Colombio, preguntas. Lo tiene todo el mundo clarísimo, todo. Sí, es que está claro que esto es para llorar. Pero con ese ritmo mira, lo has hecho estupendamente. Nos has expuesto algo que dan ganas de llorar. Qué vergüenza siento de ser español. Qué vergüenza más grande. Y bueno, lo has expuesto. Y entonces, y dan ganas de llorar porque es que no veo salida. Lo tienen todo amarrado y bien amarrado. Tú lo has contado muy bien. Lo has contado estupendamente. ¿Qué porvenir nos espera a los que no somos de esa especie? y ahora la naftalina. Claro. Y la Generalín de León, no sé si lo conocéis. ¿León qué? Por ejemplo, Juan Luthor, la Generalín de León. Buenas tardes. Gracias, Antonio, porque has tocado todo el espectro de la influencia de la Iglesia Católica en nuestro país, que es abismal. Hoy mismo he puesto las noticias pues a las 4:30 cuando llego a casa, y estaba el nuevo ministro de Transportes ante el rey, ante Sánchez, ante el alcalde ante el presidente asturiano, ante el padre Ángel, hablando de las bondades del nuevo tramo del AVE que va a Asturias. Y cuando ha mencionado al padre Ángel, es que me he acordado, digo, tengo que ir a la tertulia, sin más, vamos, me tengo que mover rápido ya. Y dije, es que estamos igual, es que siempre lo mismo, es que siempre están los mismos, la corona, la espada y el crucifijo. Y después el dinero porque también estaban hablando de las empresas que habían invertido, el talento español que había conseguido el segundo túnel más importante de Europa por extensión, no sé qué. Y cuando se terminó, no terminé la noticia porque ya me levanté y dije esto es que ya, y la televisión pública y la televisión española, sin ningún pudor, allí nadie tiene pudor cuando habla de todo. Bueno, yo como os digo, yo creo que la simbología es una cosa que tiene que estar viva y tiene que ser comprensible. Y como digo, la simbología, por ejemplo, religiosa en muchos países del mundo está muy viva, forma parte de su vida. Esto no ocurre en los países europeos porque la gente ni conoce qué significa esa simbología. Es simplemente algo, pues bueno, podemos hablar de la antropología política y cultural para tener una explicación de qué va esto. Pero yo estoy convencido, porque
era lo que tú dices. Yo decía al principio que la ideología, digamos, la simbología predominante es la simbología comercial, es la simbología de la tecnología, es la que predomina. Todo lo otro va a estar en un segundo plano. Pero creo sinceramente que en España, a diferencia, por ejemplo, el caso ruso actual, que fomenta un nacionalismo estatal de nuevo cuño, que para eso utiliza, pues como decía en esa frase que os leí al principio de Napoleón, la religión para incorporarla al modelo civil. Creo sinceramente que en España eso no va a pasar. O sea, creo que en un proceso constituyente, un cambio político en nuestro país, la república o lo que venga después va a ser laico. O sea, yo estoy convencido de ello, porque lo que sí va a haber es una influencia muy importante de la religión para unos sectores sociales. Es decir, por ejemplo, yo creo que la ideología todavía de la clase que domina en España, que tiene poder, etcétera, está vinculada a una simbología católica, porque no por nada, porque relacionalmente también interesa. Entonces, eso es un poco el futuro. Yo creo que el futuro político de la simbología política en España va a ser laica, estoy convencido de ello, a pesar de que todavía pues, nos encontramos con una realidad en todos los ayuntamientos, como he dicho, donde se promociona todo esto del catolicismo, pero por estas razones que he dicho, porque creo que la reconstrucción política en España va a ser no basada en un nacionalismo español, sino va a ser probablemente basada pues, en un confederalismo de varias nacionalidades, y todo eso va a hacer que la situación sea muy diferente y va a ser más parecida. Por ejemplo, se plantea una segunda república no en el sentido de beligerancia contra la religión, sino en un sentido de un laicismo, digamos, pues un laicismo por lo menos de mantener una neutralidad, aunque también quiero deciros que se corre un peligro, y es el peligro del multiconfesionalismo que estamos viendo. Es decir, que es en vez de acabar con los privilegios de una religión, pues dar cabida a otras religiones que por motivos de la inmigración vienen aquí. Y incluso cuando te dicen, no, es que la diversidad religiosa, hacen una comparación como con la diversidad biológica, como si es una riqueza ecológica, cuando en realidad, pues bueno, en fin, la diversidad religiosa no tiene por qué ser buena, porque hay muchas religiones verdaderamente nefastas. Entonces, pero ya el propio término que se utiliza es siempre positivo, ¿no? Es decir, se habla de que las religiones, el futuro, tal. De hecho, las políticas públicas en relación a la religión ahora van por ese lado, es decir, van por gestionar la diversidad religiosa, dar dinero a los musulmanes, a los evangélicos, o sea, es un poco va por ahí. Y eso sí puede efectivamente frenar esto que yo espero, porque creo que además, o sea, el laicismo en el sentido de la igualdad de los ciudadanos, etcétera, pues son valores universales que respetan un poco las creencias personales. Malí. Sí, gracias Antonio por la charla. Has hablado de la simbología de la cruz en la bandera española. Realmente en Europa hay muchísimas banderas con la cruz, por ejemplo, Suiza, Eslovenia, Reino Unido, y ya no hablemos del mundo islámico, porque la mayor parte de las banderas que tienen, y el color verde, que es el color del Islam, abunda en la mayor parte de las banderas, y hay banderas como la de Arabia Saudí, pues tienen una ley del Corán, del versículo del Corán, o la palabra Allah, Dios, en la bandera de Irán, por ejemplo. Entonces ahí sí hay más la presencia de la simbología religiosa en las banderas es bastante fuerte. Y otra cosa que me llama la atención, por ejemplo, el tema de los arabismos. En la lengua española han heredado palabras de origen árabe que tienen connotación religiosa en la lengua árabe, pero en español no, como por ejemplo la palabra kafir. En árabe kafir significa infiel. Ahora no me acuerdo de otras palabras, seguro que hay otras más. Y nada más.
Náster, Bueno, compartir alguna reflexión. Bueno, nos ha explicado un panorama que ya conocíamos, pero vamos, nos deja un poco aplanados y sobre todo rabiosos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa aquí? Sin embargo, hay que volver a lo mismo, que en Europa laica siempre esta guerra, vamos, quiero decir, es una lucha, pues ya sabemos, muy difícil, ¿no? Por el laicismo, pero hay que volver siempre a lo mismo, la voluntad política, los pocos pasos que se puedan ir dando en los ayuntamientos, el Estado, pues todos cuentan, porque claro, es también medir las fuerzas. ¿Qué pasa cuando ahora, desde en estas dos legislaturas, las dos tomas de posesión de los ministros y ministras, por supuesto, que dirá la ministra, han sido promesas y no juramento? La jura siempre comporta una religiosa, han sido promesas y en ausencia, afortunadamente, de la cruz que estaba ahí. No se ha venido, a pesar de que estamos rompiendo España todo el día, pues no se ha venido el mundo abajo. Quiero decir que se dan pasos que se consolidan y que a pesar de las amenazas y todo esto, pues nunca son tantas. Los obispos se plantaron furiosos en las calles con el matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario ha seguido adelante y no se ha venido el mundo abajo. El aborto, la misma historia. Entonces también los políticos muchas veces es cobardía, y digo ya concretamente en la izquierda. Entonces estamos en lo de siempre, es falta de voluntad política. Si lo del Valle de los Caídos hoy cuelga muros, el sacar de allí a Franco, los pasos que se estén dando, por supuesto que van a estar ahí como buitres amenazando, qué tal, pero hombre, no hay que ser tan cobardicas, hay que seguir, no es tanto, no es tan fiero león como lo pintan. Ya sabemos que van a estar ahí como están, pero hay que dar pasos. Y digo también esta apelación a todos los que somos de izquierdas, a que estemos también reclamando esto, al PSOE, a la Izquierda Unida, a Sumar, tenemos que estar diciendo esto, porque se puede hacer. Bueno, muchas gracias, Antonio, por la locución. Yo te haría una simple pregunta. ¿Cuánto se va a quitar el calendario gregoriano? ¿Qué podemos hacer para quitarle? Porque claro, San Miguel, San Martín, San Miguel, y tú eres San Miguel. me dice, no, eso empieza el membrillo a madurar. ¿Y el San Martín cuándo acaba? Pero claro, hay que ponerle nombre de santos, de vírgenes. ¿Cuánto se va a quitar eso? ¿Cuándo es pretendero? Claro, pero ¿cuándo? Muy simple, Bueno, pues muy simple. Mira, sinceramente os digo que hemos entrado en una fase un poco diferente a la que vivíamos hace poco tiempo, ¿no? Desde que Naomi Klein escribió el libro este de No, rápidamente ha cambiado muchas cosas en 20 años, sobre todo lo que es, digamos, la realidad virtual, ¿no? La realidad virtual ha hecho que hoy, como digo, la simbología que tú abres un ordenador, abres un teléfono móvil y ya inmediatamente te aparecen muchísimos símbolos que además son conocidos por todo el mundo y tienen una identificación por todo el mundo. O sea, es decir, cualquier persona del planeta conoce esos símbolos y saben qué significan. Entonces, eso está creando una homogeneidad, independientemente de que estés en Afganistán, fíjate lo que te digo, o de que estés en Nueva York. Entonces, esa homogeneidad, sabiendo claro qué distancias, pero esa homogeneidad estética está ya planteando problemas sobre medidas, sobre el tiempo y sobre la lengua. Ahora, por ejemplo, están viendo que hay que crear un tipo de lengua internacional. Ya hay una coalición de intereses de las mega empresas tecnológicas que están hablando de esto, una especie de esperanto, ¿no? Es decir, están hablando de eso. Entonces yo creo que esto va a influir en un futuro sobre esto del calendario.
Es decir, el calendario probablemente puede ser transformado por estas razones. Es decir, de la misma manera que ya pues esta cultura algorítmica está cambiando cosas y automatismos que ya se hacen en todo el mundo igual. Entonces, esa homogeneidad en todo lo que son medidas, tiempos, etcétera, puede efectivamente, y eso puede confrontar a las tradiciones religiosas también, o sea, incluso en el calendario. Yo estoy convencido que por ahí vendrán las cosas, ¿no? Y esa nueva simbología que ya estamos viendo, que ya es la que existe, pues bueno, lógicamente va a tener también cosas de control social, como tienen estos símbolos tradicionales. Esta nueva simbología asociada al ultracapitalismo tecnológico probablemente nos va a crear en un futuro nuevas servidumbres que aún no conocemos, ¿no? Pero esta es un poco la historia y en muchas ocasiones se entrarán en contradicción con las religiones, con las tradiciones religiosas. Yo creo que el cambio vendrá por ahí, será un cambio a machetazos que un día nos dirá el calendario este se acabó y vamos a empezar con otro. No sé, esto ocurre, yo creo que van por ahí los tiros. Luis. Sí, nada, muy bien Antonio, tu charla estupenda, como en general todas siempre las tuyas, enhorabuena. Y dos cosas, la simbología es cierto, esta compañera hablaba del juramento, la promesa de los cargos, recordemos todos que la hija mayor del jefe del Estado ha ido hace poco al Congreso de los Diputados a decir que sí, que está dispuesta a heredar la corona, como el que hereda un piso en Algete, es así, o en Benidorm, eso es la monarquía, un negocio familiar. Heredarlo. Pero bueno, lo que quería resaltar es que ha jurado el cargo, porque la Constitución dice que jurará, no da la alternativa de jurar o prometer, la Constitución dice que jurará. Luego que los que la redactaron pues dieron por supuesto que el rey o reina sería católico, como no podría ser de otra manera evidentemente un rey en España. O sea que, de hecho ya miré en su momento los debates constitucionales y nadie lo enmendó, quiero decir que ningún diputado de la Constituyente dijo, bueno, jurará o prometerá, es decir, que nadie se le ocurrió ni siquiera discutir que el rey o reina, tanto al aceptar, o sea, cuando pasa a ser rey, ¿no? O cuando acepta la herencia como príncipe de Asturias, en todo caso la Constitución dice jurará, ¿no? O sea, eso un poco por tenerlo todo claro, hasta el punto que dices que la simbología lo impregna hasta la propia Constitución. Bueno, sobre ese tema te voy a decir una cosa. Hay una cosa de los juramentos, de los cargos públicos y tal, que sí se podría cambiar. No del caso de la corona, porque es evidente que tienes toda la razón, porque así viene en la Constitución y claro, la monarquía es católica, pero en el caso de los cargos públicos no tiene por qué ser voluntad, porque eso está reglamentado por una orden, o sea, es que creo que no es un real decreto ni nada, es una mera orden ministerial, donde se dice que, bueno, prometerás o jurarás, pero no hay por qué. Tú puedes establecer un decreto de protocolo de tal, porque claro, ¿qué es eso de jurar ante unas convicciones particulares? Se pueden hacer unas fórmulas que sean, digamos, protectoras de la visión particular y la conciencia personal y las obligaciones públicas. Eso es perfectamente posible, pero ahí hay que excluir, digamos, al tema religioso. En Francia, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial francés retira la categoría de juez a las personas que sean miembros de sectas ocultas religiosas, entre ellas el Opus Dei. No sé si lo sabéis. Eso está en el Consejo. Y entonces ellos, si se declaran miembros del Opus Dei, no pueden ser jueces, porque el Opus Dei tiene una constitución secreta. Entonces, esa es la razón por la cual el Consejo General del Poder Judicial francés examinó ese tema y tal, que aquí lo quiso hacer una persona que no pudo con ello, pero quiso ver ese tema. Pero, en definitiva, eso se puede cambiar, es decir, lo del reino, pero lo otro sí se podría cambiar, o sea, y de hecho, a mí me parece que sería un tema de cambiar
cambiarlo, es decir, de hacer propuestas legislativas para cambiar los juramentos de las comunidades autónomas, de todo, o sea, hacerlo en el sentido de que sea una promesa y que sea una figura claramente compatible de la conciencia personal con las obligaciones públicas, pero sin mencionar las religiones, porque las religiones, claro, todas las religiones en su constitución dogmática tienes que obedecer más a ellos que a la ley civil, ¿no? Muy bien, pues si no hay más intervenciones, muchas gracias, Antonio.